Listo, ya estamos grabando, así ya les queda la clase para los que no pueden ver. Bueno, entonces, como les decía, nosotros en el trabajo práctico 4, que sería hasta este práctico el que entra en el examen, o sea, el primer examen entra hasta el trabajo práctico número 4. Así que bueno, esto sería lo básico que nosotros necesitamos para poder rendir. Yo les voy a explicar, no vamos a llegar a ver los dos extremos relativos libres y multiplicadores de Lagrange, o sea que vamos a tener que seguir la clase que viene, pero mi idea es como también hacer después de que terminemos esto, darles tiempo a ustedes para que puedan avanzar con los prácticos, yo tengo varios parciales para que los pensemos o pensarlos y también traérselos resueltos, como para tener así un poquito más para que vean más o menos a qué apunta cuando nosotros tomamos los ejercicios de la práctica, que si bien ya sabían, o sea, ya sabían que ustedes, es que la parte, en los parciales se toman solo prácticas en los parciales, siempre digo de los parciales. Así que bueno, entonces esto sería hasta lo que entraría en el trabajo, en el primer parcial. Entonces, yo les puse a modo recordatorio, en realidad no les puse otra cosa que lo que está en el aula virtual. Es decir, en el aula virtual, ay, se me traba. Lo que está puesto en el trabajo práctico. O sea, que lo único que hice es copiárselos para poder introducir y para que después cuando trabajemos volvamos a la definición. Pero básicamente nosotros trabajamos con la idea de este trabajo práctico es extremos de funciones que se pueden presentar de dos formas. Como un extremo libre, de una función libre, es decir, una función a la que yo tengo que hallarle en un punto crítico, que ya vamos a ver qué es lo que es eso y cómo se presentan los puntos críticos, tengo que hallar, o sea, ver si en ese punto crítico la función alcanza un extremo. Y la otra forma de ver sería una función sujeta a una restricción. Por eso es que le llamamos extremos condicionados. Es decir, tenemos una función sujeta a una restricción y también tenemos que hallar los valores extremos de esa función sujetas, por supuesto, a una restricción. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a ver. Obviamente que los extremos condicionados tienen su forma de trabajar y los extremos libres nosotros trabajamos con una prueba o con un criterio que es el criterio de Lesiano, que le decimos nosotros. Ese criterio me va a permitir determinar si un punto crítico, eh, que o sea, vamos a ver cuáles son, si en ese punto crítico la función alcanza un mínimo, alcanza un máximo, alcanza un punto, o sea, es decir, es un punto silla que no es ni máximo ni mínimo, o el criterio no decide y tenemos que hacer otra cosa más. Entonces eso es básicamente lo que se resume del trabajo práctico 4. Entonces con lo primero que arrancamos son con los extremos relativos, o sea, extremos de funciones relativos libres. O sea, tenemos una función a la cual debemos darle los extremos, es decir, los puntos críticos para saber qué es lo que está pasando, hacer el análisis de esa función. Entonces lo primero que tenemos es la definición de extremos, como para repasarlo, ustedes esto lo deben conocer, al menos deben tener una noción, no sé si se acuerdan, pero algo les debe haber, se deben acordar de análisis 1, que cuando, obviamente que es una función de una variable independiente, acá ya estamos trabajando con funciones de dos variables independientes. Pero dice lo siguiente, sea f de x y una función definida en una región R, cerrada y acotada, que incluye sus puntos fronteras, y que contiene el punto A, B. Entonces, la función z igual a f de xy tiene un mínimo relativo en este punto si para todo xy en un conjunto abierto que contiene el punto AB se cumple que f de AB, o sea, la función en el punto AB, es menor o igual que la función en xy. Y eso sería que el número f de AB se llama valor mínimo local. ¿Por qué decimos el número? Porque si ustedes tienen la noción, ustedes se acuerdan cuando estaban en análisis 1 que si tenían que analizar en un entorno o sea, en un intervalo, ustedes analizaban, bueno, a ver, en estos valores la función alcanzó un máximo, ¿por qué? ¿Cómo me daba cuenta? Y porque el valor de su imagen era más grande que el valor de otra imagen de un punto cercano. Más o menos uno hace eso. Bueno, acá en realidad también uno puede hacer lo mismo. Lo que nosotros hacemos es comparar imágenes en un entorno, por supuesto, reducido del punto. O sea, nosotros vemos qué es lo que está pasando alrededor del punto. Y decimos, bueno, a ver, este punto, en el punto A, ¿por qué la función alcanza un mínimo? ¿Y por qué? Porque el valor de la imagen en el AB, en el punto AB, es menor o igual que la imagen para cualquier valor de XY.
Vamos a ir trabajando con eso y lo van a ir entendiendo. ¿Y por qué decimos el número f de a b? Y porque el valor del máximo o el mínimo es el valor de la imagen de la función en ese punto. O sea, si tengo un z más grande y un z más chiquitito, y bueno, y el z que tengo más grande va a ser un máximo, y el z más chiquito va a ser un mínimo, o uno analiza qué es lo que está ocurriendo para poder determinar eso. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que, como para que ustedes entiendan cómo hacemos la extensión análisis 2. Yo siempre trato de relacionárselos para que vean que no es que es aislado todo lo que veía, lo podemos ver, pero lo vemos en otra dimensión, por supuesto. Y luego la función z igual a f de xy tiene un máximo relativo en el punto AB, si para todo xy en un conjunto abierto que contiene ese punto, se cumple que la imagen del punto, o sea, la imagen de la función en AB, es mayor o igual que la imagen de la función en xy para cualquier xy. Entonces el número f de AB nuevamente se llama valor máximo local. Esa es como que lo tienen en el práctico ustedes, o se lo extraje como para recordarlo, no para recordarlo porque ustedes si no lo han visto, como para introducirlo va a ser. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces nosotros vamos a trabajar en esta primera parte, que sería la clase de hoy, vamos a trabajar con los extremos libres, como yo les decía. Entonces, es decir, una función en la que uno tiene que hallar, antes de hallar o sea, de encontrar un extremo relativo, lo que tiene que hallar son los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son los puntos del dominio donde la función puede alcanzar un extremo relativo. O sea, puede ser un máximo mínimo o ni un máximo ni un mínimo, que sería un punto sí. Entonces, ¿cómo puede? Tenemos tres clases de puntos críticos. Esto no está en el práctico, yo se los hice a modo de que les quedara un resumen después cuando lo estudiaran. O sea, que tenemos tres puntos críticos. O sea, no está el esquema, pero sí están estos puntos. O sea que tenemos los puntos fronteras, que son los puntos del dominio dado por R contenido en R2. Es decir, lo que nosotros nos fijamos en los puntos fronteras es lo primero que hacemos cuando analizamos una función. Es decir, analizamos el dominio. Si el dominio está acotado por alguna curva, entonces vamos a tener puntos fronteras. ¿Qué? Porque uno tiene que analizarlos y porque en esos puntos fronteras la función puede estar alcanzando algún extremo relativo, es decir, puede estar alcanzando un máximo o puede estar alcanzando un mínimo. O nada, pero uno lo tiene que analizar. Así ya les voy a mostrar, no lo he resuelto acá, porque está resuelto en el aula virtual por mí, un video donde un punto frontera justamente es un mínimo y es absoluto. Ya les voy a mostrar enseguida qué ejercicio es para que después cuando lo vean le presten atención. Entonces, por eso uno tiene que analizar el punto frontera. Después, el punto estacionario es el que más conocemos, o sea, es el punto que está contenido en el dominio, son los puntos en los que las derivadas parciales de primer orden se anulan. Es decir, la derivada parcial de f respecto de x igual a la derivada parcial de f respecto de y igual a 0. Es decir, tengo que encontrar esos puntos que anulan las derivadas parciales. Eso sería un punto estacionario. Y para este tipo de puntos que tenemos acá, lo que uno hace es utilizar esta prueba o criterio de Lessiano, que ustedes también lo tienen desarrollado ahí en el aula virtual, Lo tienen acá en el práctico, creo que en el aula virtual también, pero es el que habla de la condición suficiente, donde explica que lo que es el Lessiano, que no es otra cosa que un determinante. Entonces, según el valor de ese determinante, si es positivo o negativo, voy a poder saber si esos puntos en cuestión, o sea, esos que yo quiero analizar, son son extremos máximos, son mínimos o son puntos sí. Y luego el punto singular, que ese también lo deben conocer, que es el punto del dominio donde las derivadas parciales de primer orden no existen. Entonces también puede pasar eso, ya vamos a ver algunos casos como para que entiendan a qué apuntamos cuando hablamos de punto singular. Pero básicamente eso sería lo que vamos a trabajar en la primera parte, que es la que vamos a ver hoy, que es la de extremos libres. Entonces para esto yo les traje acá un ejercicio, que este es el ejercicio 3, o sea, el primer ejercicio que vamos a ver de extremos, porque los otros los tienen desarrollados, el 1 y el 2, que es la parte de serie de Taylor, tienen los dos ejercicios resueltos. Entonces, del ejercicio 3, que es el próximo, que se encuentre y clasifique los extremos relativos de las siguientes funciones y calcule su valor en dichos puntos, hay 3 que no están resueltos, y yo elegí 2 de esos 3 que no están resueltos y uno que agregué además, como para poder explicarles lo que tenía pensado. Entonces lo que yo he hecho es como dividirlo en casos. ¿Ves que ustedes después en la teoría lo vayan a ver en casos como lo he hecho yo? Lo que yo hice es tratar de ver cuando el lesiano es positivo, que tengo mínimo, y la derivada parcial segunda, escucha ustedes si no lo han visto ya les voy a mostrar. A ver. ¿Están viendo el práctico ahí?
que dice análisis matemático 2, que es un Word. Sí, profesor, ahí lo vemos. Bien, bueno, esto es lo que yo les estoy diciendo. Esto es lo de Lesiano. Esta prueba es la que nos va a servir a nosotros para poder analizar si un punto es estacionario, solamente para los puntos estacionarios es esto. Si un punto estacionario es un máximo, un mínimo, un punto silla. Entonces, si ustedes tienen una función z igual f de xy, una función definida en un dominio con derivadas parciales de segundo orden continuas, se llama hessiano de z igual f de xy al determinante, que está formado por la primera componente es la derivada parcial de f, la derivada parcial segunda de f respecto de x. Acá tenemos las derivadas parciales cruzadas, que si son continuas son iguales, y la derivada parcial segunda de f respecto de y. Entonces el determinante lo que me quedaría sería, como es un determinante de 2 por 2, es esto por esto menos esto por esto. Pero como es igual, por eso es que queda f de x y al cuadrado. ¿Sí? La derivada de f respecto de x respecto de y al cuadrado. Entonces ese hessiano, obviamente que este sería en forma general, nosotros lo que vamos a hacer es analizar, o sea, evaluar el hessiano en el punto que tengamos, digamos, punto que sea el punto estacionario. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si ese hessiano me da positivo, es decir, me dio 4, por ejemplo, y la derivada parcial segunda de la función evaluada en el punto también es positivo, entonces quiere decir que la función en ese punto tiene, perdón, acá, la función en ese punto es un mínimo local en el punto. Ahora, si el hessiano da positivo, o sea, con el hessiano positivo pueden pasar dos cosas. Que tenga una derivada parcial segunda, evaluada en el punto mayor que 0 y tener un mínimo, o que tenga una derivada parcial segunda respecto de x en el punto y que me dé negativo. Entonces, en ese caso tengo un máximo local. Si el hessiano me da negativo sin importar el signo de la derivada parcial segunda, tengo un punto silla. Es decir, que no es ni máximo ni mínimo. Y la otra condición en la que conclusión a la que podríamos llegar, es que el hessiano en el punto me dé 0. Entonces, en ese punto, el criterio no decide. O sea, no define el criterio, pero nosotros no podemos quedarnos con que no define. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un análisis de la función, tenemos que ver qué es lo que está pasando en los entornos del punto, tenemos que utilizar incrementos, o tenemos que comparar imágenes, o tenemos que trabajar con el diferencial de segundo orden o de tercer orden. O sea que vamos a tener que hallar alguna forma de analizar la función para los casos como este que tenemos acá, ¿sí? Pero bueno, eso es para que tengan idea, porque ustedes como no han visto la teoría, como que por ahí van a encontrar todo descolgado, entonces quiero que por ahí le pongamos un contexto para que lo puedan entender. Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a pasar a hacer el ejercicio 3. Que el ejercicio 3C lo elegí a propósito porque acá tengo que completar cuadrado para hacer este ejercicio. Y no todos se acuerdan a veces cómo completar cuadrado. Si no se acuerdan cómo completar cuadrado, si bien lo vamos a hacer ahora, yo acá les puse, en esto que está acá abajo, cuando ustedes lo descarguen, ese es ustedes lo pueden buscar en cualquier lado, no es que tengan que buscar este, pero yo se lo puse para que ya lo tengan ahí directamente, lo copien y lo peguen, y es para recordar cómo se completa cuadrado, porque uno, si no lo hace, obviamente que se olvida, y no está mal, uno se olvida esas cosas, lamentablemente. Entonces, bueno, si quieren ahí pueden, en eso, para que vean cómo se completa cuadrado, de todas formas, es por si no les queda claro lo que les voy a explicar ahora, porque por ahí con la rapidez con la que hablo puede que los pierda. Ustedes si voy muy rápido, mi profe va muy rápido y yo freno un poquito, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, el ejercicio 13 me dice que tengo que encontrar y clasificar los extremos y evaluar la función en ese punto. Entonces tenemos la función que es f de xy igual a 2x cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 4y más 5. Esa es la función a la que yo tengo que encontrar los extremos, ver si la función tiene máximo, mínimo o no tiene nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes, yo ya acá lo tengo dibujadito, ya lo vamos a trabajar con eso, pero antes que nada, primero lo primero que tenemos que hacer es analizar el dominio de la función. Porque del dominio de la función, que es este que está acá, que obviamente que van a darse cuenta, porque del dominio de la función nosotros podemos sacar si la función tiene, o sea, si tenemos puntos fronteras o no los tenemos. ¿Por qué? Porque según el dominio que yo tenga, si yo ese dominio lo puedo acotar, entonces la curva por la que yo lo acote me va a ser un punto frontera, va a ser un punto frontera. Y obviamente que tengo que analizar qué pasa en ese punto frontera. Pero como en este caso que la función es 2x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 4y más 5, donde la x y la y pueden valer cualquier valor, y cualquier valor que yo introduzca en esta expresión funcional me va a dar un valor real de z. Por lo tanto, el dominio de la función es R2.
Y yo les pregunto a ustedes, el R2, o sea, R2, ¿podemos acotarlo por alguna curva? ¿O qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? No importa que se equivoquen. No, profe. No, R2 es infinito, imagínense que no podemos acotarlo. Entonces eso quiere decir, por eso yo se los hago paso por paso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función no va a tener puntos fronteras, porque yo no puedo acotar ese dominio. Ya van a ver que van a haber casos que sí. Y ahora les voy a mostrar antes de que empiece con la explicación. Miren, este ejercicio ustedes lo tienen resuelto en el aula virtual, este que está acá. Si ustedes tienen que analizar el dominio de esa función, ¿qué me dicen ustedes? A ver, si alguien me ayuda, yo lo sé, pero a ver que alguien me diga qué es lo que opina de esa función. ¿Cuál sería el dominio? X no puede no puede ser negativo. Claro, o sea que ¿qué le tengo que pedir a la X si no puede ser negativo? Que sea que Que sea mayor o igual que 0. perfecto, que sea mayor o igual que 0. A ver, que alguien me está hablando por el chat. Bien, exacto, Franco, eso que estás diciendo ahí también. O sea que X tiene que ser mayor o igual que 0. Esa sería la condición que, o sea, ese sería el dominio de la función. O sea que el dominio de la función serían los pares ordenados, X sí, pero X tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, X mayor o igual que 0, ¿lo puedo acotar por alguna curva? Sí, por X igual a 0. Entonces, en X igual a 0, esta función va a tener los puntos frontera. Obviamente que uno va a tener que analizar. Esta función, este ejercicio está resuelto en el aula virtual, pero yo era para que ustedes entendieran qué es, a dónde encuentro los puntos fronteras, es decir, a dónde. Primero tengo que analizar el dominio. Una vez que analizo el dominio y veo si está acotado o no, es decir, si yo tengo mayor o igual que algo, en el igual tengo el punto frontera. Ahora, si yo tengo R2, y R2 es imposible acotarlo, es infinito R2, o sea, ¿cuántos conjuntos, cuántos números tengo? Y tengo un montón de pares ordenados. Entonces, en ese caso, que yo al R2 no lo puedo acotar, no tiene punto frontera. Obviamente que vamos a tener que hacer otro análisis para los puntos frontera. Ustedes en el aula virtual tienen este ejercicio 5, pero estoy 100% segura que lo tienen resuelto por mí, este que está acá. Entonces acá yo trabajo con los puntos fronteras, con los puntos singulares, porque ya me acuerdo de haberlo resuelto este ejercicio. Así que fíjense, si lo ven y si lo entienden, y si no entienden algo, la próxima clase cuando nos volvamos a encontrar me dicen, no, profe, la verdad que no entendí nada. Y lo volvemos a ver, ¿sí? Pero bueno, eso era básicamente para que vieran dónde trabajaríamos con los puntos fronteras. En este caso, que el dominio es todo de R2, la función obviamente que no va a tener puntos fronteras. Entonces eso por un lado. ¿Por qué elegí este ejercicio a propósito? Porque uno puede hacer el gráfico de esta función. Uno puede hacer el gráfico de esta función y del gráfico uno puede obtener mucha información. Si bien, obviamente, que yo lo voy a tener que trabajar de esta manera, entonces, o sea, yo sé que voy a tener que trabajarlo de esta manera utilizando el criterio de Lessiano, pero yo, teniendo el gráfico, ¿qué puedo hacer? Y puedo verificar que lo que estoy haciendo coincide con la realidad, es decir, coincide con el gráfico. Que no hace falta que lo dibujen, pero ustedes pueden utilizar un graficador, pueden utilizar el GeoGebra, que yo, en el celular no es el mejor graficador de todos, pero bueno, les puedo dar una idea de cuál es el gráfico de esa función. Entonces, uno viendo esto dice, yo sé que esta función, que es un paraboloide, tiene un mínimo, y sí, este valor es el mínimo. Es un mínimo y es absoluto, porque no hay ningún punto que tenga una imagen menor que esta. Entonces, uno podría, bueno, yo ya tengo acá toda la información que necesito en este gráfico. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de, en la práctica, llegar a lo mismo. Ahora, ¿cómo llego a que esto sea una función? ¿Cómo llego de esto a esto? Y esto es un paraboloide, pero vamos a ver cómo se llega a esto. Entonces, lo que yo hice acá justamente es completar cuadrado. Es decir, agrupé los 2x cuadrado con el 4x y completo cuadrados en x. Y luego agrupé el y cuadrado con el menos 4y y también completé cuadrado y después el 5 lo junté con los números que me sobraban por ahí. Entonces, en realidad llegó una expresión de esta forma que está acá. Ya vamos a llegar a esto, no es que me estoy adelantando sin explicar. O sea que si uno llega a una expresión de esta forma, y sí tiene forma de paraboloide, porque tengo una variable que está elevado, digamos, a una variable lineal, y después tengo dos variables que se están sumando, porque si no sería otra cosa, dos variables que se están sumando y que están al cuadrado, o sea que si yo tuviera que hacer las
trazas de esta función no sería otra cosa que parábolas. Lo que pasa es que esas parábolas no están centradas en el origen, están corridos, su vértice está corrido en algún punto, que es este que está acá. Pero no es otra cosa que un paraboloide. Entonces usted, sabiendo que es un paraboloide, si tiene las ramas hacia arriba por ser positivos ambos términos, entonces yo sé que las ramas van a ir hacia arriba. Si yo tuviera menos 2, x más 1 al cuadrado, menos, y menos 2 al cuadrado, tendría las ramas hacia abajo, y en lugar de tener un mínimo, lo que tendría que encontrar sería un máximo absoluto también. Entonces, dicho eso, ¿cómo llegamos a esto que está acá? De esto que está acá, ¿cómo llegamos a esto? Y es completando cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Como para completar cuadrados yo tengo que poder calcularle las raíces cuadradas exactas, o sea, que me den dos números exactos. Si yo dejo el 2 acá, cuando le calcule la raíz cuadrada, el 2x cuadrado, el x cuadrado le puedo sacar una raíz, o sea, es un valor exacto, pero el 2 me va a quedar raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué es lo que hice? Saqué factor común 2. Entonces, si saco factor común 2, ¿qué me queda? X cuadrado más 2x. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes que cuando yo completo cuadrado, tengo que tener el primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso es lo que uno hace cuando resuelve el cuadrado del binomio. Es decir, cuando resuelvo esto, digo el primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, yo tengo acá uno de los términos. Tengo el primero al cuadrado. Y acá yo tengo, odio que me pase eso. Y acá yo tengo el 2x. O sea que tendría teóricamente acá el doble producto del primero por el segundo. Si acá dice 2 por x, es porque el segundo factor tiene que ser 1, porque 2 por x por 1 me queda 2x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el segundo es 1. Entonces yo tengo que sumar y que restar el 1 al cuadrado. ¿Por qué sumo y resto? Y porque si solamente sumo más 1, estoy cambiando todo el resultado. Si yo sumo 1 y resto 1, no estoy haciendo otra cosa que sumar 0, más 1 menos 1, 0. Por eso es que uno suma y resta dos, o sea, el mismo número, pero una vez sumado y otra vez restado. Entonces, ¿con qué parte me voy a quedar yo? Y yo me voy a quedar con la parte del cuadrado del binomio, que es esta que está acá. Es decir, ¿qué tengo que hacer para escribir esto? Les calculo la raíz cuadrada del x. Ahí estaría. O sea, la raíz cuadrada del x cuadrado, que es x. Y al otro término que le puedo calcular la raíz exacta sería el 1, que es 1. Y acá pongo más o menos según lo que tenga acá. Si acá tengo más, acá tengo que poner más. O sea que me quedaría x más 1 al cuadrado. Y este menos 1, que sería el que me molestaría o no me sirve para nada, lo voy a sacar. Pero no me olvido que acá tengo un 2. O sea que ese 2 que está ahí lo tengo que multiplicar por el menos 1, por eso es que sale como menos 2. Ahora, lo mismo que hice para todo esto que está acá, para todo esto que está acá, lo tengo que hacer para el otro término. Si bien acá no tengo que sacar factor común, el método de completar cuadrados es exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo el primero al cuadrado, acá dice menos, o sea que yo sé que en lugar de tener más acá voy a tener un menos. O sea que acá sería el doble producto del primero por el segundo, para que acá diga 4 por y. Si el primer factor es y, sería el doble producto, el primero que es y por el segundo, para que diga 4, sí o sí tiene que ser 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar y voy a restar el segundo al cuadrado. Si es 2 el factor, quiere decir que tengo que sumar y restar 4. Y luego el 5, que es el que ya lo voy a juntar con algo. Entonces acá tengo para escribir el cuadrado del binomio. Es decir, calculo la raíz cuadrada y cuadrado y calculo la raíz cuadrada 4, 2. Voy a tener que poner menos por este menos que está acá. O sea que esto me va a quedar y menos 2 al cuadrado, menos este 4 que era el que no me sirve para nada, digamos. O sea que me va a quedar menos 2, menos 4, menos 6. Más 5 me queda menos 1. En lugar de escribirlo acá al menos 1, lo pasé para el otro miembro como más 1. Entonces me queda z más 1 igual a 2 por x más 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado. Entonces si uno se fija dónde está, bueno, acá ya vemos que es un paraboloide por tener un término lineal y dos términos que se están sumando o dos términos que se están restando. En este caso, dos términos que se suman están al cuadrado. Entonces, si uno dibuja las trazas, serían parábolas con las ramas hacia arriba. Entonces, el vértice, si uno se fija, está en menos 1, 2, menos 1. Si uno se fija, menos 1, 2, menos 1. Ahí tendríamos el vértice. O sea que nosotros en la práctica, o sea, cuando hagamos esto, debemos llegar a que el punto estacionario sea menos 1, 2. Si llegamos a otro punto es porque nos equivocamos en algo. Pero por eso está bueno. ¿Qué tiene de ventaja esas funciones que podemos graficar? Porque hay funciones que van a ser imposibles de dibujarlas. Y no se lo van a pedir tampoco, no es la idea.
Pero hay funciones, como en este caso, que uno puede dibujar, que es un paraboloide, o que es media esfera, o que es medio elipsoide, que uno Y puede dibujarlo. dibujamos para verificarla. Claro, sí, sí, por eso no se los van a pedir. O sea, vos podés tener al lado de tu, vos podés estar haciendo el ejercicio, yo se los hago porque yo soy la profe y se los hago para que lo entiendan. Pero ustedes después pueden agarrar y cuando estén haciendo estos ejercicios pueden tener el graficador al lado o estaría bueno, sí, que lo intenten graficar, cosa de que vayan practicando lo del práctico número 1. Entonces, como que de esa forma están viendo los temas que vimos en los primeros prácticos, lo estamos viendo en el trabajo práctico número 4. Y no nos viene mal porque también entra el trabajo práctico 1 en el parcial. Pero no se los van a pedir en la realidad, no le van a pedir que hagan el dibujo. Entonces, bueno, todo esto que yo hice era solamente para que ustedes entendieran todo lo que hacemos. A mí me interesa más que se lo aprendan de memoria, que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos este dibujito que lo vamos a dejar en stand-by porque enseguida vamos a corroborar que lo que hicimos gráficamente, analíticamente nos va a dar igual. Entonces, habíamos dicho lo del dominio recién, y dijimos que como el dominio era todo R2, no tenía puntos fronteras. Entonces, lo que ahora tenemos que analizar, ven, ya descartamos los puntos fronteras. Ahora nos quedan 2 puntos más que analizar, los puntos estacionarios y los puntos singulares. Para poder analizar los puntos estacionarios y para poder analizar los puntos singulares necesitamos las derivadas parciales de primer orden. Es decir, si yo tengo que derivar la función f de la derivada de f respecto de f respecto de x, lo único que tengo que derivar es este término y este término. Cuando lo derivo respecto de x, ¿qué me queda? Eh, 4x más 4. 4x más 4. ¿Y la derivada de f respecto de y? 2y menos 4. Muy bien, 2y menos 4. Entonces ahí tenemos las derivadas parciales. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esas derivadas parciales qué es? 4x más 4, la de f respecto de x, y 2y menos 4, como dijo su compañero, la de f respecto de y. ¿Podrá existir algún punto en el que no existan esas? Me hice una pregunta de ¿podrá existir? ¿Habrá algún punto donde esas derivadas parciales no existan? ¿Qué me dicen ustedes? No, no creo, no, porque deberían haber puntos angulares o, ¿cómo es? El otro punto, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bien, es verdad, a ver, en realidad lo que uno hace para analizar los puntos singulares, a ver, me fijo, 4x más 4 es una derivada, 2y menos 4 es otra derivada. ¿Va a haber algún punto en el que no exista? Y no, en todos los puntos va a existir. ¿Cuándo no existiría? Y si a mí la derivada me quedara 4 sobre x más 4. ¿Va a haber algún punto en el que no exista la derivada parcial? Obviamente que el punto singular tiene que ser un punto del dominio. Y sí va a haber un valor donde no exista la derivada parcial. Y cuando la x valga 0 no existe la derivada parcial. Eso sería un punto singular. Pero acá, en este caso, que tenemos 4x más 4, que tenemos 2y menos 4, no va a haber problema. Entonces no habría problema, y es decir, que no voy a tener puntos singulares. Entonces, ya está, ya analicé los puntos fronteras, ya analicé los puntos singulares. O sea que el único punto, si la función alcanza un extremo, en el único punto que puede alcanzar un extremo es en el punto estacionario, ¿sí? Es decir, que los otros 2 puntos ya los descartamos, ya lo analizamos, es decir, no habían puntos, pero los analizamos. Entonces, ¿cómo analizamos los puntos? O sea, no cómo analizamos, sino cómo encontramos los puntos estacionarios. Sería las derivadas, igualar las derivadas parciales de primer orden a 0 y ver qué resultado. Es decir, tengo que resolver un sistema de ecuaciones. No lineales, en este caso sí es lineal, pero en otros casos van a ser sistemas de ecuaciones que cuadradas, o sea, voy a tener otros exponentes. Pero acá sí sería un sistema de ecuaciones lineal. A ver, ¿quién me está preguntando? Sí, Bruno, puedo repetir. Uy. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que habíamos dicho el punto singular? ¿Cómo uno analiza el punto singular? Son los puntos donde no existen las derivadas parciales. Son los puntos del dominio, perdón, es un detalle importante del dominio, donde las derivadas parciales no existen. Si vos te fijas acá, tenés esta derivada parcial que es 4x más 4, y tenés esta derivada parcial que es 2y menos 4. ¿Va a haber algún punto en el que no exista esa derivada parcial? No, esas derivadas parciales son continuas en todos los puntos del dominio, por lo tanto existen en todos los puntos del dominio.
¿Qué es lo que les decía yo? Otra cosa sería si a ustedes les hubiera quedado la derivada parcial de f respecto de x, y les hubiese quedado 4 sobre x más 4. Como el dominio es todo R2, los x, o sea, los puntos de la forma 0 y, es decir, cuando x vale 0, están en el dominio. Entonces ahí habría que analizarlo porque cuando tuvieras, por ejemplo, 4 sobre x más 4, ¿dónde no vas a tener, o sea, dónde tenés la derivada parcial que no existe? Y cuando x valga 0 no existe la derivada parcial. Eso es un punto singular. Los puntos de la forma 0 y van a ser puntos singulares. ¿Me explico, Bruno? Bien. Buenísimo. Entonces, dicho eso, vamos a ver los puntos de este escenario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar, o sea, encontrar la derivada parcial de primer orden e igualarla a 0. Ya tengo la derivada parcial de primer orden, que es 4x más 4. Una vez que tengo eso, igualo a 0. Igualo a 0 y encuentro el valor. Si ustedes se fijan ahí, queda 4x más 4, 4x, esperen, a ver, esperen un segundito. Hola, ahí estoy de vuelta. Perdón. Fue un entretiempo. Entonces, ¿qué pasa acá? Me había quedado en esto, por eso estaba volada porque estaba prestando atención a otra cosa, por eso corté para responder algo y ahí está. Entonces nosotros acá, la derivada parcial del primer orden, que era 4x más 4 igual a 0, si yo acá tengo que encontrar qué valores hacen que esto me dé 0, despejo acá 4x igual a menos 4, x igual a menos 4 sobre 4, que sería menos 1. Ahí estaría. Y la otra derivada parcial sería 2y menos 4 igual a 0. Si yo despejo de acá sería 2y igual a 4, despejo y me queda 4 sobre 2, que sería 2. O sea que el único punto estacionario, o casualidad, es el menos 1, 2. Algo tiene que ver, o sea que algo de lo que hicimos gráficamente está bien hecho. O sea que ese sería el punto estacionario. Ahora, si nos llega a quedar que es un mínimo, ya está. Aprobamos análisis. Entonces, ¿qué necesito para el hessiano? Les había dicho que el hessiano no era otra cosa que el determinante, que era la derivada parcial segunda de f respecto de x por la derivada parcial segunda de f respecto de y menos la derivada de f respecto de x. E y al cuadrado, porque son iguales, por eso es que queda al cuadrado. Entonces, ¿qué necesito? La derivada parcial segunda de la función. Y la derivada parcial, si la primera es 4x más 4, la derivada parcial segunda sería 4. Ahora, cuando hago la derivada parcial de segunda de f respecto de y, ¿qué me quedaría? 2, que estaría acá, el 2. Entonces, una vez que tenemos eso, y que la derivada parcial de f respecto de x respecto de y, que la tenemos acá, si yo derivo esto respecto de y, me da 0. O sea que ya tengo todo lo que necesito para el hessiano. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar. Cuando yo reemplace que 4, acá voy a poner 4 por 2 menos 0 al cuadrado, me va a quedar 8. Entonces yo que les había dicho, que si el hessiano era positivo, que acá se les voy a mostrar para que, si el hessiano era positivo, tenemos dos posibilidades. Que la derivada parcial segunda de f respecto de x en el punto sea mayor que 0, o que la derivada parcial de f respecto de la derivada parcial segunda de f respecto de x en el punto sea menor que 0. O sea, para los dos hessianos siempre es hessiano positivo. Entonces, o tengo un mínimo o tengo un máximo. Entonces, nos fijamos. Como me dio mayor que 0 el hessiano, porque me dio 4 por 2, 8, o sea que si tengo que reemplazar en el punto, en realidad ya no lo puedo reemplazar porque no me quedó ni x ni y. O sea que me queda 8. El valor de la derivada parcial segunda de la función, o sea, la derivada parcial segunda, que es esta que está acá, cuando yo derivo, es 2. La de x es 4, perdón. O sea que me dio mayor que 0. Si tengo un hessiano positivo y una derivada parcial segunda en el punto positiva también, quiere decir que la función en ese punto alcanza un mínimo relativo. Pero, ¿por qué yo puse un mínimo absoluto? Porque al tener el gráfico, yo puedo saber que ese mínimo que alcanza la función es absoluto, porque no va a haber ningún punto que tenga una imagen menor que esta. Entonces, por eso es que mínimo absoluto. Y lo otro que me faltaría es saber cuál es el valor, o sea,
porque uno sabe que alcanza el valor del mínimo. Bueno, ¿cuál es el valor del mínimo en ese punto? ¿Y qué hago? Evalúo la función en el punto menos 1, 2. Si yo reemplazo en el menos 1, 2, el valor del mínimo es el punto menos 1. Quiere decir que en el punto menos 1, 2, menos 1, la función alcanza un mínimo absoluto. O sea que lo que hicimos en la práctica, corroboramos lo que nosotros habíamos visto en la gráfica. ¿Se entendió? ¿O hay algo que no entiendan? Algo. Bien, buenísimo. Profe, ¿Sí? yo no entendí una cosa. Acá con el heresiano esto, confirmamos que el punto estacionario hay un mínimo, ¿no? Sí. O sea, sirve nada más para confirmar el punto estacionario, no sirve, por ejemplo, para algún punto angular o un punto frontera. No, exacto. Eso que estás diciendo. Solamente heresiano, vos para el punto frontera y el punto singular lo vas a tener que analizar de otra manera. ¿Cómo? Utilizando el incremento, porque el incremento de la función compara imágenes. O sea que podría utilizar el incremento de la función, podría utilizar imágenes, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con la función en este punto? Y lo comparo con otro punto cercano. Y voy haciendo un análisis. Pero el hessiano solamente se utiliza para los puntos estacionarios. Eso que dijiste está perfecto. Bien, profe. Gracias. De nada. Bueno, tenemos otro caso que es el 1, pero es el mismo que les dije recién, ahora mínimo, pero este mínimo tiene otro detalle. Que yo recién les dije que el hessiano me servía para los puntos estacionarios y cuando yo analizaba el hessiano, si tenía un hessiano positivo, tenía dos opciones, o que la derivada parcial segunda fuera positiva en el punto, o que la derivada parcial segunda respecto de x en el punto fuera negativa, una positiva y la otra negativa, que una va a ser mínimo y la otra va a ser máximo. Y también yo les dije que el hessiano podía dar negativo. Si el hessiano daba negativo, eso no, o sea, la función en ese punto tiene un máximo, tiene un punto silla. ¿Qué quiere decir? Que no es ni máximo ni es mínimo, es un punto silla. Entonces uno termina ahí el ejercicio, pero yo justamente lo aproveché para que vean cómo nos damos cuenta que es un punto silla. Pero justamente vamos a empezar todo como recién. Tengo la función que está en el ejercicio 3b, que este tampoco está resuelto. Y dice, la función g de x igual a x cuadrado más 4x por y más y al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar primero? Siempre. No paso al otro punto, analizo el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esa función? A ver. ¿Qué me Todos los dice? Es reales. un polinomio. O sea, tiene una forma polinómica, entonces serían todos reales. Todos los, Todo R2. todo R2, exactamente, todo R2. A ver si alguien me está escribiendo, si me está diciendo lo mismo. Todo R2, exacto, Franco, muy bien. O sea que tenemos todo R2. Ahora, tenemos todo R2, por lo tanto, si yo tengo todo R2, yo les pregunto a ustedes, ¿podemos acotar R2 por alguna curva? ¿Qué me dicen? No, profe. No, porque es infinito R2. Acuérdense que para que yo pueda acotar y encontrar un punto frontera, yo tengo que tener alguna condición como x mayor o igual que 0, o como 5 más 4y mayor o igual que 0. Acuérdense ustedes cuando ven el ejercicio 5. Ahí se van a acordar de los puntos fronteras. Mírenlo, porque es interesante ese ejercicio. Mírenlo y después me cuentan lo de los puntos fronteras si lo han entendido bien. Bueno, entonces, no tiene puntos fronteras porque no puedo acotar esa curva que es R2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la función alcanza un extremo relativo, o va a ser en un punto estacionario, que estaría eso que dice acá, o va a ser en un punto singular, que es cuando las derivadas parciales de primer orden no existan. Entonces, una vez que uno tiene eso, ¿qué? Tenemos que empezar a analizar. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si tengo puntos singulares. ¿Cómo hago para analizar el punto singular? Me fijo, necesito las derivadas parciales de primer orden. Si la función es g de x igual a x cuadrado más 4x por y más y al cubo, ¿cuál será la derivada parcial de g respecto de x? Dos x más 4y. 4y. 2x más 4y. Y la de g respecto de y ya sé que está ahí, pero la idea es que ustedes lo puedan pensar. ¿Cuánto?
4x, 3y cuadrado. Bien, muy bien. 4x más 3y cuadrado. ¿Sí? Te escucho cortado. No sé quién me está hablando. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Bien, porque ahí lo estoy escuchando bien, pero el chico que estaba hablando recién, perdón, porque no puedo ver quién es porque no tengo el chat, no lo escuché hablar. Se me cortó todo. No, no escucho. Escucho, pero así como, como un robot estoy escuchando. Como si estuviera hablando con un robot. No, profe, es un perro. No, pero eso es en mi... No, sí, eso es en mi casa. Estoy escuchando a un perro de la calle, pero hay uno de los chicos está hablando y yo estoy escuchando muy mal o estoy escuchando otra cosa y no son ustedes que están hablando. Pero sí, yo estoy escuchando un perro igual que ustedes, no se preocupen. Es un perro que anda por la calle por ahí ladra. Bueno, entonces, si el que me estaba hablando, si el que alguien que me quería hablar, que estaba hablando, después escríbame por el chat para saber qué es lo que me quería decir. Si no, estoy volviéndome loca. Entonces, bueno, acá habíamos dicho, si yo tengo estas dos derivadas parciales que es 2x más 4y, y la otra derivada parcial que es 4x más 3y cuadrado, como son continuas las ambas, o sea, para todos los x que pertenecen a redes, es decir, para todos los x del dominio, estas derivadas parciales van a existir siempre. Es decir, no voy a tener ningún problema. Entonces no voy a tener puntos singulares. Es decir, que lo único que me queda por analizar son los puntos estacionarios. Es decir, los puntos donde las derivadas parciales de primer orden se anulan. Esperen que cierre la ventana porque de verdad que lo estoy sintiendo muy fuerte y no son perros de mi casa. Si no, van a escuchar a los perros en lugar de escucharme a mí. Bien, ahí. Entonces, como les decía, lo único que nos queda por analizar son los puntos estacionarios. Entonces, si yo hago que la primera ecuación, 2x más 4y le igual a 0. Entonces, la única condición que puedo sacar de acá es que 2x es igual a menos 4y. Y si despejo el 2, me queda que x es igual a menos 2y. Como es un sistema de ecuaciones, lo que puedo hacer, yo de acá no es como el ejercicio de recién que yo de la primera ecuación ya saqué uno de los valores de x hoy. Bueno, acá solamente saco esta condición. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer o qué es lo que hice yo? Ustedes podrían de las dos ecuaciones despejar x e igualar. Van a llegar al mismo resultado. Yo lo que hice fue despejar x y reemplazar en la segunda ecuación. Es decir, donde decía x en la segunda ecuación que puse menos 2y. O sea que quedó 4 por menos 2y más 3y cuadrado igual a 0. Entonces, acá solamente me quedó menos 8y más 3y cuadrado igual a 0. Y acá yo lo resuelvo de esta forma. Como en los dos términos tengo y, capaz que ustedes también lo hacen igual que yo. Como en los dos términos tengo y, a mí me conviene sacar y que me quede un producto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de beneficioso eso? Como yo tengo un producto y eso es igual a 0, si un producto es 0 es porque alguno de los dos términos vale 0. Entonces de ahí puedo sacar los valores. Uno es o que y vale 0 y acá lo tengo, o el otro sería menos 8 más 3y igual a 0. Si alguno de ellos es 0, listo, el producto ese me da 0. Entonces de uno saco que y vale 0 y del otro saco que y es igual a 8 tercios. Entonces, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Y 2 por 0, 0. Por lo tanto que uno de los puntos estacionarios sería el 0, 0. Y el otro punto estacionario sería cuando y vale 8 tercios. Si reemplazo acá, me queda menos 16 tercios. O sea que el otro punto va a ser menos 16 tercios para x, 8 tercios para y. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí analizo con el hessiano. Es decir, voy a analizar para menos 16 tercios, 8 tercios y para el 0, 0. Entonces, ¿cómo era el hessiano? Nosotros recién habíamos visto que necesito derivada parcial segunda respecto de x, derivada parcial segunda respecto de y y la derivada parcial cruzada al cuadrado. Entonces, sí, yo acá lo tenía, que esta era la derivada parcial de primer orden, cuando derive por segunda vez respecto de x me va a quedar 2, cuando derive la derivada parcial de g respecto de y, o sea, nuevamente respecto de y me va a quedar 6y, y luego la derivada parcial de g respecto de x, ahora la derivo respecto de y o al revés, la de y la derivo ahora respecto de x. Voy a llegar a lo mismo que es 4. Entonces, con todas estas cosas yo ya puedo armar el hessiano. Que yo lo armo siempre en forma general, ¿ven? Yo acá lo he armado en forma general y después evalúo en el punto, en este punto, en
este punto y evalúo en este punto, utilizo la misma. Entonces, la derivada parcial segunda de g respecto de x es 2. La derivada parcial de g respecto de y, la derivada segunda es más 6y. O sea, que sería 2 por 6y, 12y. Menos 4 al cuadrado, que sería 16. Entonces, si yo evalúo el hessiano en el punto, en el menos 16 tercios, 8 tercios me queda igual a 16. Después reemplacenlo, o sea, acá que van a reemplazar solamente por el 8 tercios. Me queda 16, que es mayor que 0. Ahora, la derivada parcial segunda respecto de x es 2, o sea que en el punto menos 16 tercios, 8 tercios también va a ser 2, y eso es mayor que 0. Como el hessiano es medio positivo, y la derivada parcial segunda respecto de aquí en el punto es medio positivo, entonces quiere decir que la función en ese punto, que es el menos 16 tercios, 8 tercios, alcanza un mínimo relativo, y el valor de ese mínimo es menos 256,27 avos. Eso sería para el punto menos 16 tercios, 8 tercios. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, pues. Bueno, entonces, eso para el primer punto. Vamos a ver el otro punto, que sería el 0, 0, el otro punto estacionario. Si yo reemplazo en la expresión general, sería 2 por menos 6 por 0, que me quedaría 0 este término, o sea que esta parte se me cancelaría, y me quedaría menos 4 al cuadrado, que sería menos 16. Como menos 16 es menor que 0, no importa cuánto vale la derivada parcial segunda en el punto, porque ya el hessiano es negativo, entonces yo ya sé que en ese valor, o sea, en el punto 0, 0, la función tiene un punto silla. ¿Qué quiere decir? Que no se comporta ni como máximo, ni se comporta, o sea, se comporta como máximo y como mínimo a la vez. Entonces, eso es lo que yo quería, a lo que yo quería llegar. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de eso? En la práctica, ustedes llegan hasta acá. Listo. Terminó ahí el ejercicio. Tienen un punto silla y tienen un mínimo relativo. Listo. Pero como nosotros podemos ver por qué tengo un punto silla, en realidad a mí me gusta, como siempre les digo, que entiendan por qué tienen un punto silla ahí. Entonces lo que yo hice es trabajarles un poquitito esta función para que vean. ¿Qué pasa? Yo como lo trabajo cuando por ejemplo, tengo un hessiano 0 que sí o sí tengo que analizar, comparo imágenes de puntos en general, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo quiero saber qué es lo que pasa en el punto 0, 0, porque es donde quiero saber por qué es un punto silla. Entonces, lo que hago es comparar la imagen con otro punto que pertenezca al dominio. Como el dominio es todo R2, el punto de la forma 0i pertenece al dominio. Y el punto de la forma x0 pertenece al dominio. ¿Por qué elijo 0i o x0? Y porque cuando x valga 0 me va a simplificar algunos términos de la función, y acá cuando y valga 0 va a pasar lo mismo. Entonces se miran a lo que se reduce la función cuando la reemplazo la x por 0 o cuando reemplazo la y por 0. Es decir, si vamos a la expresión, que es esta, cuando yo comparo la función en el 0, 0, que no es otra cosa que 0, su imagen, la comparo con los puntos de la forma 0i, y cuando x valga 0, se me cancela este término y se me cancela este término, me queda ahí al cubo. Y ahora, cuando compare, o sea, es decir, cuando compare la imagen del 0, 0 con los puntos de la forma 0, x0, se me va a cancelar este término y este término, y me va a quedar este que está acá. Entonces, lo que hago es tratar de reducir para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, esto es lo que hice acá. Voy a comparar la imagen de la función en el punto en cuestión, o sea, en el punto que yo quiero analizar, que es el 0, 0, que es donde supuestamente tengo un punto silla. ¿Con qué punto? Y lo voy a comparar con el 0i para ver qué es lo que está pasando. Si yo comparo con la función en el punto 0i y reemplazo en el 0i, les dije que se me cancelaba todo lo que tenía x, por lo tanto el único término que sobrevive es y al cubo. Entonces, ¿por qué yo les pongo acá el signo y? Porque quiero ver qué está pasando con esas imágenes, porque tengo dos posibilidades. O que el g de 0, 0 sea mayor o igual que el g de 0i, es decir, la imagen en el punto 0, 0 es mayor que la imagen en el punto 0i, ¿y qué estaría cumpliendo? Y si me vuelvo acá, es para trabajar con estas definiciones, con esta y con esta definición. Entonces, vuelvo para... Ahí no, ahí está. Entonces, si yo digo, bueno, la función en el punto 0i, ¿a qué va a ser igual? Y ahí al cubo. Y la función en el punto 0, 0, ¿a qué va a ser igual? A 0. Y en la comparación, y al cubo, para algunos valores de i va a ser mayor que 0, para los positivos va a ser mayor que 0, pero cuando i sea negativo, esto me va a quedar menor que 0. Quiere decir que g de 0i va a ser mayor que g de 0, 0 para algunos valores de i, y también
pasa que G de 0i va a ser menor que G de 0, 0. Es decir, que para algunos puntos el G de 0, 0 cumple con la definición de máximo y para otros valores G cumple la definición de mínimo. O sea que si un mismo punto está cumpliendo la definición de máximo y está cumpliendo la definición de mínimo, quiere decir que a veces se comporta como máximo y a veces se comporta como mínimo. Por lo tanto, eso es un punto sí. Eso mismo que yo les hice para el 0i, también se los hice para el x0. Digo, bueno, a ver qué pasa con el x0 para hacer una comparación también de las imágenes. Bueno, para la función en el g de x0, reemplazo la i por 0. Si yo reemplazo la i por 0, había dicho que se me cancelaba este término y este término, y me queda x cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con la imagen de la función en el x0 comparada con la imagen de la función en el 0, 0? Y la imagen de la función para los x0 es x cuadrado, y la función para el 0, 0 es 0. Ahora, x cuadrado, ¿cómo es con respecto al 0? Siempre va a ser positiva, independientemente del valor de x. Sí. ¿Sí? Digo que siempre va a ser positiva. A mí me están dando muy mal internet porque me apareció un cartel que dice internet inestable. Si me dijiste algo importante no te escuché nada. ¿Qué bronca que me da? No, yo decía que siempre va a valer mayor que... Exacto, bien, gracias. Perdón, de verdad que me apareció un cartel, por eso no te escuché más. Exacto, siempre va a ser mayor o igual que 0. Quiere decir que para los puntos de la forma, o sea, para los puntos de esta forma, que son x0, el punto G de 0, 0 va a ser un mínimo. Pero eso no me sirve de nada porque ya recién con los otros puntos vi que era un mínimo máximo. Entonces, con esto que yo hice acá, lo que estaba acá no hacía falta que hiciera lo de abajo. Con esto que yo hice acá ya puedo decir que la función en el 0, 0 tiene un punto silla, porque a veces se comporta como mínimo ese punto y a veces se comporta como máximo. ¿Y cuál sería la imagen de ese punto silla? Y en el 0, 0 que es, no me da otra cosa que 0. O sea que el punto 0, 0, 0 no es otra cosa que un punto silla. ¿Se entendió cómo lo analicé? ¿Entendieron ustedes eso o no lo entendieron? Si hay algo que no entiendan, por favor díganlo, así podemos, así lo entienden. Profe, no entendí cuando calculó el hessiano al principio, ¿qué número fue el que le dio? Acá, en este, el 16. Sí, ajá. Ese es el 16, el que lo reemplazó. ¿Por qué? Porque lo reemplacé en la fórmula general del hessiano. ¿Viste que es la derivada parcial segunda de g respecto de x? Que era 2, ahí lo tenía puesto. Después tenía la derivada parcial segunda de g respecto de y, que es 6i, ¿sí? Y luego tenés menos la derivada parcial cruzada, que era 4 al cuadrado. Entonces me queda, el hessiano en forma general es 2xi igual a 2 por 6i menos 4 al cuadrado. Entonces, cuando vos querés saber el hessiano en el punto menos 16 tercios, 8 tercios o en el punto 0, 0 tenés que reemplazar en esta expresión. Lo único que vas a reemplazar en realidad es por el i, porque no tenés nada con x. O sea que te va a quedar 2 por 6 por 8 tercios menos 16. Eso te da 16, que es mayor que 0. Bien, perfecto. Gracias, profe. Ahora sí, y para el 0, 0 te da menos 16, porque lo demás esto se te anula, te queda menos 4 al cuadrado, que es menos 16. Bueno, entonces, ese es el análisis. Vuelvo a repetir. No hace falta que ustedes lo hagan en el parcial. Si ustedes en la práctica lo quieren hacer para asegurarse que es un punto silla, lo hacen y de paso todo sirve para practicar. Pero en el parcial, en la realidad les van a decir, bueno, analice qué es lo que son, punto silla, listo, está perfecto. Si llegaron al punto silla, está bien. Y ahora, vamos a avanzar un poquito más. Recién encontramos mínimos, ahora vamos a encontrar un máximo. También lo puse como en el caso 1, es decir, el caso 1 lo puse para los hessianos, para un hessiano positivo, que puede ser derivada parcial segunda negativa o positiva, y puedo tener máximos o mínimos. Entonces, en este caso elegí otra función, que es la z igual a 9 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Pregunta, ¿alguien antes de que hagamos todo el desarrollo, me puede decir qué función es esa? ¿O qué gráfico es ese? ¿Nadie? ¿Nadie se Yo anima? no, puede ser eso lo que dicen abajo, una circunferencia, pero los signos son negativos. No,
No, mira, pensá una cosa. Para que sea una Puede ser circunferencia, ¿qué? un paraboloide. Bien, un paraboloide. Y justo iba a decir por qué no era una circunferencia. Vos acordate que para que sea una circunferencia tendrías que tener z cuadrado, está bien que esto lo vas a pasar para el otro miembro, y te quedaría x cuadrado más 2y cuadrado, pero ese 2 te hace, o sea, te molesta, no podría ser una circunferencia. Si vos tuvieras z cuadrado, lo que tendrías sería un elipsoide, pero como vos tenés z igual a 9 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, no es otra cosa que un paraboloide, eso que dijeron para ahí. Bien, sí, un paraboloide. Un paraboloide que con esos dos signos, ¿qué es lo que sería? Un paraboloide con las ramas ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que yo obtener obligadamente? Un punto estacionario. ¿Y ese punto estacionario qué es lo que tiene que Un ser? máximo. Un máximo. Un máximo. Exacto. Todo eso vieron que cuando nosotros podemos interpretar qué es lo que es el dibujito, es muy fácil darse cuenta. Obviamente que no siempre nos va a pasar eso y que vamos a decir, ay, esto es una parábola, un paraboloide, ay, esto es un elipsoide, esto es una circunferencia. A veces eso no pasa, una esfera. Pero bueno, en los casos estos que nosotros podemos ver rápidamente qué tipo de funciones, nosotros ya sabemos que es en la práctica lo que tenemos que llegar, porque ya gráficamente por lo menos nos las imaginamos. Entonces, antes de eso vamos a analizar puntos fronteras, puntos singulares y luego vamos al punto estacionario. Ahora, el punto frontera. ¿Por qué no tiene punto frontera? Porque si miramos esta función que es 9 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, claramente no tengo que pedirle ninguna condición a x e y para que esta función, para que esta expresión me dé un valor real en z. Entonces quiere decir que el dominio es todo R2, no tiene puntos fronteras. Ahora, para analizar los puntos singulares voy a tener que ver qué está pasando con las derivadas parciales. Si calculo las derivadas parciales de f respecto de x y de f respecto de y, una sería menos 2x y la otra sería menos 4y. O sea que son continuas para todo x y que pertenece a R, es decir, que son continuas para todo el dominio. Si son continuas, quiere decir que están definidas en todos los puntos, no hay ningún punto en la que no existan. Entonces quiere decir que no voy a tener puntos singulares. Por lo tanto, la función, si alcanza un extremo relativo, tiene que ser en un punto estacionario. Que eso ya lo sabemos, porque ya sabemos que es un paraboloide con las ramas hacia abajo, sabemos que vamos a llegar a un máximo. ¿Y qué más puedo saber? Además, ¿va a ser un máximo solamente o puedo decir algo más de ese máximo? Que va a ser ¿Alguien? absoluto, porque es el único que tiene. Exacto. No es solo el único que tiene, o sea, si hay otro punto, porque tiene otros puntos, pero yo sé que cualquier otro punto, la imagen va a ser menor que la imagen del punto estacionario al que yo llegue. O sea que va a ser un absoluto, exactamente. ¿Cómo hago para encontrar los puntos estacionarios? Igual o menos 2x a 0, igual o menos 4y a 0, que eso no va a ser otra cosa que el punto 0, 0. Y tiene un poco de sentido, porque el vértice de este paraboloide es 0 para x, 0 para y, 9 para z. O sea que ustedes hasta me podrían decir cuál va a ser el valor de la función en ese punto estacionario. Ya si me dicen eso, me retiro. ¿Cuál va a ser el valor de la imagen de ese punto estacionario? El valor en 9. z. ¿Cuánto? 9. Perfecto. ¿Qué genios que son? A ver qué bien me estás dando. Sí, muy bien, Franco, exacto, 9. O sea que ya todo lo que ya sabemos debería, o sea, todos coincidir con lo que vamos a hacer ahora. Entonces llegamos a que el punto estacionario es 0, 0. Sí, perfecto. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y ver qué lesiano, qué es lo que me da. Entonces, si yo reemplazo la derivada parcial de f respecto de x era menos 2x, y la derivada parcial segunda de f respecto de x va a ser menos 2. La derivada parcial de f respecto de y era menos 4y, o sea que la derivada parcial segunda de f respecto de y va a ser menos 4. ¿Por qué sería 9? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero acordate que cuando vos encontrás el punto estacionario, que ya vimos que era el 0, 0, ¿cuál es el valor del máximo? El máximo o el mínimo. El valor de la función en ese punto. Si vos reemplazas en el punto 0, 0, ¿qué me queda? 9 menos 0 menos 2 por 0, te queda 9. Entonces ese va a ser el valor del máximo o el mínimo, que obviamente va a ser un máximo. ¿Se entiende, Ari? Genial. Ya vamos a llegar a eso igual. Yo lo que quería es que ustedes pudieran deducirlo, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, y la derivada parcial de f respecto de x respecto de y me da 0, lo mismo que la de y respecto de x también.
Entonces ya tengo todo para expresar para escribir en el hessiano. Sería menos 2 por menos 4, menos 0 al cuadrado, menos por menos más, me queda 8. O sea que el hessiano en el punto 0, 0 es 8, que es mayor que 0. Y la derivada parcial de f, la derivada parcial segunda de f respecto de x, en el punto y en cualquier punto me da menos 2, que es menor que 0. Si tengo el hessiano positivo y la derivada parcial segunda en el punto negativa, la función en el punto alcanza un máximo. ¿Y cuál es el valor del máximo? El valor de la función en ese punto, el valor de la función en el 0, 0, que sería 9, lo que estábamos diciendo recién. Si reemplazo acá me queda 9. O sea que en el punto de la forma 0, 0, 9, la función tiene un máximo absoluto. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien, buenísimo. Profe, siempre comparamos ahí el hessiano con la derivada segunda de x. Sí, siempre comparamos. Ese es el criterio, digamos. O sea, nosotros estamos usando el criterio que obviamente ustedes ya lo van a desarrollar en la teoría y van a ver por qué llegan a esa derivada parcial segunda respecto de x, pero sí, el hessiano utiliza siempre, por supuesto, el signo del hessiano y las derivadas parciales segundas. De x, perdón. No cualquier derivada parcial. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces vamos a otro caso más. Yo les había dicho que el caso 1 era máximo y mínimo. Eso es decir, que era un hessiano positivo. Ahora tenemos otro caso que el hessiano es negativo. Que en realidad ya trabajamos con un hessiano negativo recién, que era en el segundo ejercicio que vimos, el 3b, teníamos un hessiano negativo. Pero, ya que estamos y como este ejercicio no está grabado en el aula virtual, lo trabajamos. Y dice, yo no les copié acá lo que decía el ejercicio, pero dice lo siguiente. Dada la función f de xy igual a y cuadrado menos x cuadrado, pruebe que el origen es un punto crítico y que no es un extremo relativo de la función. Represente la superficie. Yo acá les copié la superficie que esta es del Thomas. Es la famosa silla de montar, que la deben conocer, o por lo menos la deben haber, no sé si la tienen que haber visto. Yo siempre les digo que a mí lo que más me gusta son las papitas de los tubitos. Si ustedes se fijan en las Pringles o en las Lay's, tiene forma de silla de montar. Bueno, como para que lo puedan observar y ver en algún lugar. O sea, nosotros podemos ver estas funciones en un montón de lados. Bueno, las papitas aparecen ahí. Si quieren ver la silla de montar, compren su tubito de papitas, las van comiendo y de paso analizan la silla de montar. Y además que son ricas. Pero bueno, esta es la famosa silla de montar que le dicen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer justamente es lo que está pidiendo el ejercicio. O sea, nosotros vamos a llegar que tiene un punto, o sea, vamos a poder probar que la función en el origen tiene un punto crítico. Ya vamos a ver que no es otra cosa que un punto estacionario. Pero cuando nosotros analizamos el hessiano nos da negativo y eso indica que es un punto silla. Nosotros después vamos a hacer el análisis, pero yo ya sé que tiene un punto silla. O sea, ya sé que no va a alcanzar un extremo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo mismo de recién. Tenemos la función, vemos el dominio de la función. El dominio de la función es todo R2, porque no tengo restringido, o sea, no tengo ni que darle ninguna condición al x y y para que me dé un valor real de z. Entonces el dominio es todo R2. No tengo puntos frontera. Si yo analizo las derivadas parciales de menos 2x y 2y, muy parecidas a las que vimos recién, son continuas en todos los puntos del dominio, es decir, que existen para todos los puntos. Por lo tanto, no tengo puntos singulares. O sea que si yo quiero ver si tiene puntos, o sea, que si tengo que probar que tiene puntos críticos, por lo tanto la única posibilidad que me queda es que tenga un punto estacionario. Es decir, igualar las derivadas parciales de primer orden a 0. Si igualo las derivadas parciales de primer orden a 0, ¿qué me queda? Para que menos 2x sea 0 es porque x vale 0. Y para que 2y valga 0, y tiene que ser 0, porque si es un producto y uno de ellos tiene que ser 0 y uno es 2, no me queda otra opción que el x valga 0, y lo mismo para la segunda condición. O sea que el punto 0, 0 es un punto estacionario. Entonces ahí probamos que tengo un punto crítico. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y analizar el hessiano en el punto 0, 0 para saber si no tengo un extremo como es lo que me está pidiendo. Entonces la derivada parcial de f respecto de x es menos 2x. Entonces la derivada parcial segunda de f respecto de x es menos 2. La derivada parcial segunda de f respecto de y es 2. Y la derivada parcial de f respecto de x respecto de y, cualquiera de las dos me da 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 2, porque es la derivada parcial segunda de f respecto de x, por 2, que es la derivada parcial segunda de f respecto de y. Menos por más, me queda menos. O sea, y menos 0, que eso no cuenta. Por lo tanto, el hessiano me dio menos 4, que es menor que 0.
quiere decir que eso es un punto silla. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Probamos que tenía un punto crítico en el origen? Sí, ahí lo hicimos. ¿Y probamos que no alcanzaba un extremo relativo en ese punto? Sí, también lo probamos. Ahora vamos a ver por qué es un punto silla. Que esto yo se los hago porque quiero que lo entiendan bien, nada más, pero como ya les he dicho, no hace falta que ustedes lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Nuevamente examino los puntos 0i y x0. No son al azar, lo hago a propósito para que se me cancele alguno de los dos términos. Entonces voy a comparar la imagen de la función en el 0, 0 con la imagen en los puntos de la forma 0i. Para ver qué cosa, para analizar, para comparar las imágenes y trabajar con la definición que vimos en la primera hoja. Entonces, si yo comparo la imagen de la función en el 0i, es decir, yo reemplazo x por 0, me queda y cuadrado. Es decir, la imagen de la función en los puntos de la forma 0i es y cuadrado. ¿Y cómo es eso comparado con la imagen de la función en el 0, 0, que si yo reemplazo por 0, 0 es 0? Entonces, y cuadrado, ¿cómo es con respecto a 0? Y cuadrado, independientemente de cuánto valga i, ya sea positivo o negativo, va a ser mayor o igual que 0 siempre. Es decir, que la función en el punto, o sea, la función en el 0, 0, comparado con la función en el 0i, se estaría comportando como mínimo. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo la función, o sea, la imagen de la función en el 0, 0 con los puntos, con la imagen de la función en el x0? Si yo reemplazo, ¿qué me queda? Cuando i vale 0 me queda menos x cuadrado. O sea que la función en los puntos de la forma x0 va a ser menos x cuadrado. ¿Cómo va a ser eso comparado con la imagen de la función en el 0, 0 que es 0? Y menos x cuadrado, independientemente de cuánto valga x, va a ser negativo siempre, porque esto va a ser positivo siempre porque está el x elevado al cuadrado, pero al tener un menos adelante siempre va a dar negativo. Quiere decir que el menos x cuadrado comparado con el 0 va a ser siempre menor o igual que 0. Es decir, que ahora estaría cumpliendo, o sea, el punto, la función en el punto 0, 0 se estaría comportando como un máximo. Es decir, que en el 0, 0 no puede ser ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque para uno se comportó como máximo, para algunos puntos y para otros como mínimo. Es más, justamente por eso es que probamos, llegamos a que con este criterio a que era un punto silla. No puede ser ni máximo ni mínimo, sino un punto silla. ¿Se entendió? Sí, profesora. Bien. Y por último, vamos al último caso, que yo lo puse como en casos, por eso que les decía, no es que lo van a tener en la teoría, sí, pero yo se los armé en casos como para que teníamos un máximo o un mínimo, el caso 1, es decir, con un hessiano positivo, el caso 2 lo tomé como un hessiano negativo y el caso 3 lo tomé como un hessiano igual a 0. Entonces, es más, este ejercicio ustedes lo tienen desarrollado completito en el aula virtual y la que lo grabé soy yo, o sea que yo me acuerdo de este ejercicio. Pero se los tomé para que vean lo que hacemos en el hessiano 0 y nuevamente hago siempre lo mismo, porque a mí me gusta comparar imágenes, pero como les digo, si ustedes pueden hacerlo con el incremento, es decir, con el 0 más h y 0 más k, es decir, calcular el incremento de z, que sería f de 0 más h, 0 más k menos la función en el 0, 0, y ver qué es lo que pasa. Con el incremento también pueden saber si es un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque si el incremento me da positivo, quiere decir que el punto que le estoy restando es más grande que el punto en el que me encontraba. Entonces quiere decir que el punto en cuestión es un mínimo. Ahora, si el incremento me da negativo, quiere decir que el punto en el que estaba es más grande que el punto que le estoy restando. Entonces, si me da negativo, quiere decir que el punto en cuestión es un máximo. O sea que yo con el incremento lo podría hacer sin problema. Pero yo prefiero hacerlo así, ustedes pues eligen cómo trabajarlo, porque el hessiano igual a 0, a diferencia del hessiano negativo, que creo que yo le dije, uno pone que es punto silla y listo. Bueno, cuando el hessiano igual a 0, sí o sí tiene que estar en análisis. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros no podemos hacer es ver qué es lo que pasa con el H, o sea, con el hessiano igual a 0. El criterio no decide, pero en realidad yo puedo tener un máximo o un mínimo, y justamente este es un ejemplo de que el hessiano medio 0, pero mira lo que tengo un mínimo absoluto. O sea, que uno no puede dejarlo ahí y decir, bueno, el criterio no decide, listo, me voy. No, veo que lo que pasa, analizo, veo alguno de los métodos que he aprendido, los diferenciales de segundo orden, diferenciales de tercer orden, incremento, veo o comparo imágenes, busco alguna forma para ver qué es lo que está pasando. Entonces, si acá analizamos puntos fronteras, no tengo, porque el dominio es todo R2.
Si yo analizo las derivadas parciales, una es 2x por y a la cuarta, y la otra es 4x cuadrado por y al cubo, es decir, la derivada de z respecto de x y de z respecto de y. Si se fijan, yo tengo, es decir, que estas derivadas parciales son continuas, por lo tanto existen en todos los puntos. Quiere decir que no tengo puntos singulares, entonces voy a tener que hallar los puntos estacionarios. Es decir, igualar las derivadas parciales de primer orden a cero y ver qué es lo que está pasando. Si yo igualo a cero la primera derivada parcial, que es 2x por y a la cuarta, y la segunda que le iguala a cero, yo puedo sacar dos condiciones acá, que estas van a ser cero para los puntos de la forma 0i y para los puntos de la forma x0. ¿Por qué? Porque si acá vale x0, esto me da 0. Y si vale y0, también me da 0. O sea que estos van a ser los dos puntos estacionarios, que en realidad tengo infinitos puntos estacionarios. Sería todo el eje de las x, y este sería todo el eje de las, este sería todo el eje de las x y este sería todo el eje de las y. O sea que tengo infinitos puntos estacionarios. Pero voy a ver qué es lo que pasa. Si yo trabajo con el hessiano, es decir, calculo la derivada parcial segunda de z respecto de x, sería 2 por y a la cuarta. Y la derivada parcial segunda de z respecto de y sería 12x al cuadrado por y al cuadrado. Y la de z respecto de x respecto de y sería 8 por x por y al cubo. Si yo reemplazo en el hessiano, o sea, si escribo el hessiano, que me quedaría 2y a la cuarta por 2x cuadrado y al cuadrado menos esta al cuadrado. Que esto me va a quedar todo igual, es decir, me va a quedar 2y a la cuarta por este y al cuadrado, me queda 24 y a la sexta por x al cuadrado, menos sería acá 64x cuadrado y a la sexta. Como son iguales, los puedo restar el 24x cuadrado y sexta con el menos 64x cuadrado y sexta. Y me queda esto que está acá. ¿Sí? Que esa sería la expresión general. Ahora yo voy a ver qué es lo que pasa en los puntos de la forma 0i y en los puntos de la forma x0. Si yo reemplazo en la expresión del hessiano, ¿cuánto me va a quedar para los puntos 0i o para los puntos x0? Para cualquiera de ellos. Y 0. 0 me va a quedar. O sea que el criterio no decide. Sí, el criterio, pero voy a tener que ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí yo? Comparo imágenes. Acá voy a comparar las imágenes que me está pidiendo. Voy a ver qué pasa con la imagen en el 0i comparada con la función. Y la imagen en el x0 comparado con todos los puntos de la función. Entonces, ¿qué voy a hacer? La función en el 0i, ¿cuánto vale? Y la función, si yo reemplazo la x por 0, me queda 0. Eso sería la función en el 0i. Y la función para todos los xy es x cuadrado y a la cuarta. Entonces, ¿cómo es? X al cuadrado por y a la cuarta con respecto a 0, ¿cómo va a ser? Y va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque tengo un producto de dos números, uno que está al cuadrado y otro que está a la cuarta. O sea que esto, sea lo que sea x e y, siempre me va a dar mayor que 0. Es decir, que f de xy va a ser mayor o igual que f de 0i para todo xy que pertenece a R2. Lo mismo que hice para 0i debe ser para x0, que voy a llegar a la misma conclusión, porque x0, la función en el x0 me da 0, y si yo comparo la función xy, que es x cuadrado por y a la cuarta, con el 0, me va a quedar que f de xy es mayor o igual que f de x0, para todo xy que pertenece a R2. O sea que para los puntos de la forma 0i y para los puntos de la forma x0, la función está cumpliendo con la definición de mínimo. Y no solo de mínimo, sino de mínimo absoluto, porque esto se verifica para todos los xy del dominio, y esto se verifica para todos los xy del dominio. Eso quiere decir que la función en el punto 0 y 0, porque ese es el valor de la imagen, y en los puntos de la forma x0, 0, ambos alcanzan un mínimo y es absoluto ese mínimo. ¿Entienden ese desarrollo, eso que hice yo? Sí, profesor. Bien, bueno. Bien, ustedes lo van a poder ver más detallado en el aula virtual que está grabado el video, lo pueden hacer sin problema, ¿sí? Y por último, y ya con este sí los dejo ir y no los molesto más, hoy vamos a dar hasta extremos relativos, ya la próxima clase empezamos con los condicionados. Pero justamente voy a elegir este porque con este voy a arrancar la clase que viene también. Porque el ejercicio 8 es el ejercicio de una caja que no está resuelta en el aula virtual, y este ejercicio me lo hace trabajar por dos métodos. Extremos relativos, como si no conociera
condicionado, y trabajar después con el multiplicadores de Lagrange. En el ejercicio 12 me va a decir, resuelva el ejercicio 8 por multiplicadores de Lagrange. ¿Y por qué puedo resolver el ejercicio 8 por multiplicadores de Lagrange? Por la simple cuestión de que yo tengo una función y tengo una condición. Es decir, cuando yo tengo un multiplicador de Lagrange, voy a tener una función y voy a tener una condición. Una función porque depende de x y z, y una ecuación porque es algo igualado a una constante. Entonces esto, obviamente, que es mucho más fácil resolverlo por multiplicadores de Lagrange, pero acá no me está pidiendo que lo resuelva así. Acá me dice, en el ejercicio 8 dice, encuentre el área de la caja rectangular con tapa de 1000 centímetros cúbicos de volumen. Ahí tengo la condición, tengo un área donde tengo que ver cuál es el área mínima, pero el volumen ya sé que es 1000 centímetros cúbicos, para el cual la superficie sea mínima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por un lado ya tengo la ecuación del volumen porque es x por y por z, o sea, largo por alto por ancho es el volumen, y es igual a 1000, que estaría ahí. Ahora, ¿cómo calculo el área de la caja? Y si yo tengo una caja que tiene medidas x, y z, ¿cómo hago para encontrar el área? Y voy a sumar este área, la voy a sumar con este área. Total son dos rectángulos. ¿Cuál va a ser el área de este rectángulo de acá adelante? Y va a ser x por z. Y este va a ser x por z. O sea que voy a tener que sumar dos rectángulos, que sería 2x por z. Ahora, vamos a este segundo, o sea, vamos a este que está acá, con este que está acá. Si yo sumo, ¿cuál sería el área? Y sería y por z, y este va a ser y por z también. Por lo tanto, ¿qué? Voy a tener que sumar dos veces y por z. Dos áreas, este y este, solapita. Ahora, ¿qué me quedaría? Y la parte de la base y la parte de la tapa. Que esta sería, esto que está acá sería la base, y lo mismo lo voy a tener en la tapa. ¿Y qué va a ser? Y va a ser un rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura, x por y. Y como arriba también tengo una tapa, es x por y, por lo tanto sumo dos veces x por y. Entonces acá tengo el área en función de x y z. Pero acá hay un detalle. A mí como yo tengo que utilizar el extremo libre, yo calculo la derivada parcial de la función respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de y. Por lo tanto, no me puede quedar en función de z porque yo solamente voy a calcular dos derivadas parciales. Entonces, ¿cómo hago para que no me quede en función de z? Y de la condición que era x por y por z igual a 1000, voy a sacar la condición y voy a despejar la z. ¿Para qué? Para después reemplazarla en la función y que se me elimine la z. Y ahí me va a quedar una función que depende de x y de y. Es decir, si yo despejo de acá, ¿qué me va a quedar? 100 dividido x por y, esto va a ser igual a z. Entonces, donde tengo z en la función, voy a reemplazar. Si total, justamente esta condición es la que necesito. Acá va a ser 2x por y, más 2y por, y acá reemplazo por z. Acá más 2x por, y reemplazo por z. Si yo esto lo despejo un poquitito, este y con este y lo simplifico. Este x con este x lo simplifico, y en conclusión me queda que este es el área, en función de x y. Ahora, pregunta. Yo tengo que calcular el dominio de esa función. ¿Cuál va a ser el dominio de esa función? Que es el área de x y. ¿Puedo tomar cualquier valor x y? X0 e Y0 no. Bien, x0 y y0 no, o sea, x e y no pueden ser 0. Ahora yo estoy segura que x e y no valen 0. ¿Por qué? Me está hablando de un área. Tiene Un volumen. sentido. Estoy hablando de un área, pero no solo que estoy hablando de un área, que x e y son longitudes. Es decir, yo sé que x y no puede ser 0, y tampoco puede ser 0 porque si no, no tendría esa caja, no tendría nada. Entonces yo estoy segurísima que x e y es distinto de 0. O sea que yo del dominio puedo decir, el dominio van a ser todos los x y que pertenecen a R2, tal que x e y son distintos de 0. O sea que yo lo debería aclarar, pero es algo como obvio. Entonces, una vez que tengo eso, ¿qué necesito? Bueno, puntos, o sea, los puntos frontera, y no voy a tener, porque el punto frontera sería cuando x e y, porque estoy diciendo que el dominio son todos los x y distintos de 0, entonces el punto frontera sería cuando x vale 0 y cuando y vale 0, pero el punto frontera, o sea, eso no podría probarlo, ¿por qué? Porque x e y no pueden ser 0. O sea que no tengo punto frontera. Y puntos singulares serían cuando las derivadas parciales se anulan, pero esos puntos tienen que pertenecer al dominio. Si yo calculo la derivada parcial del área respecto de x, ¿qué me quedaría? 2y, y derivo esta parte respecto de x, un cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar me da 0, menos el primero por la derivada del segundo, que es 1, sobre el segundo al cuadrado.
Por eso es que me queda menos 2000 sobre x al cuadrado. Lo mismo para la derivada parcial de a respecto de y. Me va a quedar en lugar de 2y me va a quedar 2x, y acá derivo esta parte. O sea que me quedan exactamente iguales, pero una con y y la otra con x. Ahora, los puntos singulares son los puntos del dominio donde o sea, no existen las derivadas parciales. ¿Cuáles serían esos puntos donde no existen las derivadas parciales que dijimos recién? Si me El quedo. cero. X0 y 0, pero ¿pueden ser puntos singulares el X0 y 0? No. ¿Por qué? Está Porque perfecto lo que tú. tiene una virtud. Porque no pertenecen al dominio, justamente por eso me encargué recién de decir que el dominio eran todos los xy que pertenecía a R2 con x distinto de 0 y con y distinto de 0. Entonces ya sé que el x igual a 0 y el y igual a 0 no pertenecen al dominio, o sea que el punto singular que podría ser el candidato, el x0 o el y, o sea, x0 y cualquier valor de y, o el y0 y cualquier valor de x, no es un punto singular, o sea, no lo analizo porque está fuera del dominio. Entonces, yo tengo que analizar, no me quedaría otra que analizar un punto estacionario, es decir, cuando las derivadas parciales se anulan. Entonces me quedaría 2y menos 200 sobre x cuadrado igual a 0. Si de acá uno despeja, me queda que y es igual a 1000, sobre x cuadrado, porque va a quedar dividiendo por el 2, entonces 2000 dividido 2 me queda 1000. Y lo mismo para esta ecuación que tengo acá, 2x menos 2000 sobre y cuadrado igual a 0, si despejo el x me queda 1000 sobre y cuadrado. ¿Qué puedo hacer? Y esto que está acá puedo reemplazarlo acá. Es decir, a donde dice y cuadrado que voy a poner 1000 sobre x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo despejo de acá, me queda que x vale 10 y que y vale 10. Ustedes pues compruébenlo, pero vale 10. O sea, si yo hago el despeje, me quedan 10 ambos. Entonces ahora ya tengo el punto estacionario que sería el punto 10, 10. ¿Qué necesito? Derivada parcial segunda, que yo no la anoté, pero la vamos a anotar ahora. Yo necesito la derivada parcial segunda de a respecto de x. Entonces cuando yo derive esto respecto de x dos veces, ¿qué me va a quedar? Esto se me hace 0. ¿Y acá qué me va a quedar? El menos me queda por la expresión que está ahí. Ahora aplico la regla del cociente si quieren. La derivada del primero por el segundo sin derivar me queda 0. Menos el primero sin derivar, que sería 2000, por la derivada del segundo, que el segundo es x cuadrado, la derivada sería 2 por x. Todo eso dividido, o sea, vamos a cerrar acá paréntesis, dividido, el segundo al cuadrado, y como el segundo es x cuadrado, el cuadrado me queda x a la cuarta. O sea, x a la cuarta. Entonces, ahí tengo la derivada parcial segunda, que acá como va a ser 2000 sobre 2 por 2, este menos por menos me va a quedar más y me va a quedar 4000 sobre x al cubo, porque va a ser 2x sobre el x a la cuarta, me queda x al cubo. Y la derivada parcial segunda del área respecto de y no va a ser otra cosa, lo mismo, va a ser menos. Ahora me queda 0 menos, y ahora va a ser la derivada del primero respecto de y, o sea, la derivada, el primero sin derivar, 2000, por la derivada del segundo, o sea, 2y. Todo eso dividido el segundo al cuadrado, que sería y a la cuarta. Y a la cuarta. Ya termino esto y los dejo. Y ahora, cuando hago la derivada parcial del área respecto de x y respecto de y, o al revés, cuando derivo esto respecto de y me queda 2. Entonces, si yo tengo que escribir, esto no es otra cosa, esto que está acá, quedaba como 4000 sobre x al cubo. X al cubo. Y este no es otra cosa que 4000 sobre y elevado al cubo también, porque si simplificamos nos queda eso. Entonces, el hessiano, o el determinante de x, y, me quedaría esto, 4000 sobre x al cubo por 4000 sobre y al cubo, menos 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces, en el punto 10, 10, es decir, cuando ustedes reemplacen 4000 sobre 10 al cubo por 4000 sobre 10 al cubo menos 4, les queda 12. O sea que el hessiano les da 12. Nosotros sabemos que un hessiano 12 es mayor que 0. Y si yo reemplazo la derivada parcial segunda respecto de x en el punto, ya sé que es 4000 sobre x al cubo, o sea que me va a quedar 4000 sobre 10 al cubo, me va a quedar 4 que es mayor que 0.
Es decir, que si el hessiano era mayor que 0 y la derivada por la segunda respecto de x era mayor que 0, entonces quiere decir que la función en ese punto alcanza un mínimo. ¿Y cuál es el valor de ese mínimo y el valor de la función en el punto? Es decir, cuando x vale 10 e y vale 10, ¿cuánto vale z? Y z vale 10 también. Lo puedo reemplazar acá directamente. Hago 10 por 10, me queda 1000 sobre 100, me queda 10. Es decir, que z vale 10. Entonces, ¿cuándo la función, o sea, cuándo esto va a ser mínimo? ¿Cuándo el área va a ser mínima? Cuando tenga un cubo. Es decir, cuando x sea igual a y, cuando sea igual a z. ¿Y cuál es el valor de ese área? Reemplazo acá. 2 por 10 por 10 más 2 por 10 por 10 más 2 por 10 por 10, que me queda 200 más 200 más 200, sería otra cosa que 600 centímetros cuadrados. Esto que nosotros hicimos hoy de esta forma, ya van a ver la próxima clase, por eso les quería explicar para agarrarme de la próxima clase y verlo por multiplicadores de Lagrange. Miren qué chiquitito queda con multiplicadores de Lagrange. Pero bueno, el práctico lo pedía de las dos formas. ¿Se entendió este ejercicio cómo lo resolví? ¿Se entiende la metodología? Sí, profesora. Bien. Sí, pero Este ejercicio lo vamos a resolver en la próxima clase de otra forma, y ya van a ver que es mucho más fácil, multiplicadores de Lagrange, pero bueno, lo pide también de esta manera, así que bueno, está bueno verlo porque también lo podemos resolver utilizando extremos libres. Pero bueno, eso era hasta lo que iba a alcanzar hoy. Yo pensaba que iba a poder explicarles multiplicadores de Lagrange, pero es mucho, tenía como muchas expectativas para hoy, pero bueno, miren la hora que es y he alcanzado a explicarles hasta acá y el otro curso también, así que bueno, ya la próxima clase vemos multiplicadores de Lagrange, que va a venir bien porque van a ver un poco más de teoría, como para que no estén tan en el aire y puedan por ahí entender un poquito mejor, pero bueno, esta sería la clase de hoy que había pensado para ustedes. Así que bueno, si no tienen nada para preguntar, si quieren preguntar algo, por supuesto que lo pueden preguntar. Y si no, bueno,